¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más en el Heraldo Televisión, en esta mesa de análisis y debate político que usted ya conoce muy bien y en donde hablamos siempre de los temas más importantes y polémicos de la agenda nacional. Usted sabe que el día de ayer, tras la renuncia del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, se han generado muchísimos temas y muchísimas polémicas. En esta renuncia, pues lógicamente, pues tenemos que hablar de las 19 renuncias, por supuesto, de funcionarios, incluidos también secretarios, subsecretarios y titulares de organismos autónomos que hasta ahora han dejado su cargo a tan solo 7 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, también vamos a hablar sobre la denuncia sobre el presunto caso de conflicto de intereses que señaló Ursúa en una carta, en esta carta que ya fue pública para todos, en la carta de renuncia, y que además la respuesta que hoy dio el presidente también da mucho de qué hablar. Los invito entonces a que se quede con nosotros para hablar de este tema que sigue estando fresco más allá de la cubetada de agua helada que nos tocó a los mexicanos escuchar esta renuncia. Soy Maximiliano Espejel, bienvenidos, comenzamos. Ya sea por motivos personales, por no estar de acuerdo con las políticas o por situaciones polémicas, son ya 19 funcionarios que han renunciado en los más de 7 meses de gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Hay más renuncias? ¿Vienen más renuncias? ¿Ya se las presentaron? No me han presentado ninguna más, pero pueden venir. Es que así es esto, hay reajustes. Nosotros estamos comprometidos a cambiar la política económica, antipopular, entreguista. La renuncia o denuncia, dicen algunos, del exsecretario de Hacienda Carlos Ursúa se convirtió en la número 19. Sus motivos son de todos conocidos. Uno de los principales, la imposición de funcionarios sin conocimiento de la hacienda pública. Sobre las otras 18, unas han pasado casi desapercibidas y otras han ocupado las primeras planas durante varios días, como es el caso de Germán Martínez Cázares, quien dejó la titularidad del IMSS y en una carta señalaba a funcionarios de Hacienda de no querer dialogar y de tener una injerencia perniciosa. Destacan también las de Josefa González Blanco, ex titular de la Semarnat, que renunció a su cargo por haber retrasado la salida de un vuelo comercial para llegar a tiempo a su destino. La de Simón Levy a la Subsecretaría de Turismo, Guillermo García Alcocer a la Comisión Reguladora de Energía, quien manifestó su desacuerdo con los comisionados que proponía el nuevo gobierno, y Tonatiu Guillén López, quien dejó el Instituto Nacional de Migración, entre otras renuncias. Lo que sí quiero dejar en claro es que no se va a mover en nada la forma de hacer política. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Bueno, para platicar entonces de este tema nos acompañan aquí en la mesa de análisis político Héctor Escalante. Él es columnista del Heraldo, usted lo conoce muy bien, seguramente lo ha leído y agradezco muchísimo su presencia en esta mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Héctor. También está con nosotros está Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias, diputado, y bienvenido. Muchas gracias. Al contrario, bienvenido. Y está también con nosotros Marta Tagle, diputada federal por el Partido Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias, diputada, y bienvenida. Y finalmente Alejandro Sánchez, también columnista del Heraldo en diferentes oportunidades, que también hemos tenido oportunidad de leerte. También agradecemos tu presencia en esta mesa. Muchas y bienvenido gracias. siempre. Buenas noches. A ver, son 19 ya las dimisiones, las renuncias en diferentes cargos en esta administración, solamente 6 meses. Estamos viendo una crisis en la administración de Andrés Manuel López Obrador, estamos viendo una crisis de renuncia, estamos viendo pues una diferencia de puntos de vista en cuanto a lo que estaba establecido en la Cuarta Transformación. ¿Cómo lo podemos analizar? Empiezo contigo primero. Pues yo creo que estamos viendo historia en algún sentido y no precisamente de la mejor historia. No creo que ningún otro periodo de ningún presidente, al menos en la reciente historia del país, se hayan ido esta cantidad de funcionarios y sobre todo la manera en cómo se van. Creo que aquí la falta a lo mejor de coordinación política al interior del gobierno es fundamental. Se van vía Twitter, se van con mensajes muy fuertes, sí de agradecimiento al presidente, pero también sí cuestionando una serie de decisiones
que pues realmente nos deberían de preocupar que se vaya el director del IMSS y que unos meses después se vaya el secretario, pues uno de los 3 secretarios más importantes de un país. Estamos hablando de un país que además es una de las economías más importantes del mundo. Creo que ¿No sería la secretaría más importante más allá del pues gobernación y Hacienda, ¿no? Probablemente, sí. A lo mejor el tema de seguridad pública con lo que está pasando. Pero creo que aquí lo más preocupante, lo que a mí más me llama la atención es la manera en cómo se están yendo los funcionarios. Y además hasta parece un poco apresurados, en donde el presidente tampoco se le ve que tuviera el conocimiento puntual de que se iban a ir a lo mejor en ese momento. Lo de ayer fue sorpresivo, me parece que hasta el propio presidente, independientemente de la plática que hayan tenido, creo que lo agarra de sorpresa a él y desde nuevo al nuevo titular, ¿no? Claro, diputado. Mira, yo creo que si hiciéramos una analogía entre el gobierno y el cuerpo humano, es muy preocupante el saber, digo, yo no podría discutir, como tú señalas, si es más importante el corazón que el hígado o que el cerebro, pero lo que es un hecho es que la manera en cómo están siendo expulsados estos órganos del sistema es muy grave. No solamente por el tipo de renuncia, yo me adhiero a lo que dice mi tocayo Héctor, de que no es tanto que se vayan, se pueden ir, pero no por lo que están evidenciando que está ocurriendo. O sea, el agradecerle al presidente, pues, digo, es una cortesía. Oiga, le agradezco su fiesta, pero fíjese que acá adentro no se pueden hacer las cosas. Y qué grave es, pues, que en lugar del corazón esté alguna persona simulando ser corazón y que funcione. Y lo que va a ocurrir con el país es algo trágico. O sea, realmente estoy verdaderamente preocupado por cómo están ocurriendo las cosas. No puedes sustituir el hígado de células especializadas que conozcan. Y ahí sí, la Secretaría de Hacienda es un organismo verdaderamente técnico. Y lo que está ocurriendo, y lo que señaló el secretario, de que la gente que estaba ahí era gente no capaz, esto lleva al país a un grave riesgo porque son los ingresos, los egresos y la programación de un país. ¿En manos de quién está el dinero entonces, diputada Tagle? Sí, mira, es muy preocupante lo que está pasando porque la renuncia de Ursúa el día de ayer pone en evidencia lo que ha sucedido con todas las demás renuncias, que no lo han dicho de manera tan clara como lo dijo Ursúa. Yo creo que las dos cosas que pone en evidencia esta carta de Ursúa son como la constante de todas las renuncias y de lo que está pasando en el gobierno. Por una parte... Tenemos aquí la carta, o sea, estamos subrayando lo más importante. Me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen absolutamente idea clara de lo que es la política uno de los temas, económica, o sea, ¿no? Gobernar con ineptitud. O sea, lo que están poniendo de entrada es que hay ineptitud en el gobierno, de que además más adelante habla sobre hacer políticas públicas sin un sustento, o sea, sin estar fundamentadas. Esto habla de gobernar de acuerdo a las ocurrencias, de gobernar sin base a la evidencia. Y lo vemos todos los días con las conferencias matutinas del presidente, pues que tiene mucho que ver con sus sentires, con lo que él cree que debe hacerse, y esta es una de las cuestiones fundamentales por las cuales todos los que han renunciado han salido del gobierno. Y la otra que me parece también muy importante, que no lo habían dicho con tanta claridad los demás, tiene que ver con este tema de los conflictos de los grupos que hay al interior del gobierno y que es muy evidente con esta carta cuando habla de influyentismo, de conflictos de interés, que además de que habla de que hay diferentes grupos al interior del grupo del gobierno de Andrés Manuel y que lo vemos en la Cámara y en todos los espacios. O sea, Morena no es un partido político uniforme, tiene muchos grupos y grupos de interés adentro que están chocando entre ellos y que incluso están haciendo que muchas cosas adentro estén echándose a perder, y que hoy está puesto en evidencia con esta carta, porque al final de cuentas no sería tan malo que hubiera diferentes grupos, sino que este influyentismo del que habla pues también se traduce a la larga en un asunto de corrupción al interior del gobierno, que también se tiene que hablar de eso cuando se habla de esta carta de Carlos Ursúa. Totalmente, a ese punto iba, diputado. ¿Esto es un reflejo del nepotismo, Alejandro? ¿Esto es nepotismo? Bueno, primero empezar diciendo que la renuncia de Ursúa evidencia el mando personalista de Andrés Manuel López Obrador, escribía el periódico El País en su titular al abordar este tema. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador imponga sus decisiones aún sin conocimiento de causa técnico, de personas capaces y que son pilares en los sectores en los que se manejan, como lo es el propio exsecretario de Hacienda, pues es digno de preocupación y de alertarnos los focos ámbar. Total. Porque una de las cosas que tenemos en el país, que habíamos tenido certidumbre, era precisamente la economía. Podíamos estar mal en corrupción, podíamos estar mal en inseguridad, pero la economía estable. ¿Al principio? Por lo menos en las herencias pasadas, eso sí no podemos reclamarle a los gobiernos.
pero al iniciar, lo primero que hacen las calificadoras es reprobarnos, lo que hacen los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, es preocuparse por lo que está ocurriendo y no saber el rumbo que va a tener México en el corto plazo, en el mediano y en el largo. Inicialmente Andrés Manuel hablaba empeñosamente de decir que al primer año y al final de su sexenio el crecimiento económico iba a ser de más de 4%, algo que no ha habido desde hace muchos sexenios y siempre lo mantuvo eso. Ahora que dio el mensaje en el Zócalo por sus 7 meses de gobierno, que en realidad es el festejo de la instauración de la 4T, ya no vimos que hablara de la economía y de esto. Entonces, eso, como coincidiendo con lo que dice el diputado Héctor Barba, efectivamente eso debe preocuparnos y tenernos en alerta, y yo no concibo las críticas que se han dado al interior de Morena, que no tiene la capacidad de afrontar una crisis como esta para resolver, enfrentar un tema de esta naturaleza, y en vez de eso, entre ellos mismos se están despedazando. Hoy veíamos en la comisión permanente las posturas de los propios morenistas y pues eran peor que adversarios, ¿no? Esas tribus que tanto se criticaron en el PRD se trasladaron a Morena y no tienen capacidad de analizar las situaciones de corto plazo y mucho menos de largo. Claro. 19 funcionarios entonces estarán equivocados y el presidente tiene la razón. Es decir, si lo llevamos, como diputado usted puso el ejemplo hace un momento del cuerpo humano, a una aula de clases en donde hay 50 alumnos y los 50 salen reprobados, ¿quién está mal? ¿Los alumnos o el maestro? ¿Cómo vemos también la renuncia y la postura de estos 19 cargos, empezando prácticamente pues un sexenio? 6 meses no son nada, Héctor. Sí, y es que creo que vale la pena, algo que decía ahorita la diputada es bien importante, y un argumento del presidente y una de sus líneas fundamentales de campaña y de gobierno es justamente ese tema de la transparencia y de acabar con la corrupción. Pero gobernar siguiendo con el texto de la renuncia con gente que no es capaz o que es inepta, también es parte de la corrupción. Es tan grave tener corruptos en un gobierno como gente no preparada. Y creo que ahí el presidente sin duda no tiene esa sensibilidad de realmente decidir sobre los mejores perfiles. Él está empecinado, parece que quien se le ponga en contra, si es que hay alguno, ¿no?, que todavía no se le ponga en contra, que cuestione una serie de decisiones, pues se va a ir para afuera. Y creo que lo más preocupante es un poco lo que decía Alejandro, esta posición del presidente de es porque lo digo yo, ¿a costa de qué? Pero yo sí quisiera subrayar que es tan grave en verdad tener funcionarios incapaces, lo decía hoy el titular, y ha puesto un poco a una serie de gente cercana al presidente que no tiene las capacidades prácticamente en ninguna de las dependencias. El titular de Hacienda se quejaba ahora de la secretaria de Energía, ¿no?, de que finalmente dicen que fue la gota que derramó el vaso porque el plan estratégico de Pemex es un desastre. El titular dice que no se puede, y la respuesta, en vez de conciliar a lo mejor como líder un presidente, pues la respuesta es no, sí se puede y lo vamos a hacer, y mejor decido quitarte y poner a alguien que me diga que sí. Si así va a ser en todas las dependencias, bueno, pues es que lo que va a pasar con el país es que se va a enfrentar o se va a estrellar con un muro. Al final, el presidente, espero, tenga la sensibilidad de poder poner gente realmente capaz. Parece que no está haciendo, por eso se fueron 19 personas en 7 meses. Diputado Ramírez. Mira, yo quisiera ahora abordar un tema que tú mencionaste con palabras que yo no puedo repetir cuando estamos en lo corto. Las puedo repetir si quiere. Pero tenga la libertad, siéntase con libertad. Decía Facundo, y se lo digo de verdad. Decía Facundo Cabral que su general, que había sido muy bueno, le tenía mucho miedo a la guerra, pero más miedo le tenía a los tontos, porque eran muchos y eran, ahora, tontos, incapaces y quizá corruptos, es un tema clave. Y los hechos que están marcando hoy, que está ocurriendo en un plan de desarrollo, yo no te imagino a ti levantándote a ver si quieres comer o no quieres comer. El Plan Nacional de Desarrollo que presentó el presidente fue un bodrio de 64 páginas, absurdo. Todo mundo, columnistas, investigadores, gente que conoce la educación básica, se dio cuenta que era un bodrio. Hacienda presenta un documento que tiene la lógica de un plan de programación. A ver, ¿cuántos niños van a nacer en México? Tantos. ¿Cuántas vacunas se van a ocupar? Tantas. ¿En qué mes hay que comprarla? En tal mes. Un tema que ahorita, además, puedes dar Si nos dio un riesgo ayer el cambio en el dólar, las enfermedades por vacunación que estamos sufriendo en México y que puede empezar a haber sarampión en México y cosas serias, porque no se han comprado productos, porque la maestra Buenrostro se opone a la crisis, no han comprado medicamentos, 10% menos de presupuesto, falta de recursos. Y con ese bodrio de 64, yo creo que el secretario Ursúa dijo, oiga, aquí está el plan,
porque además ya presentaron la estructura programática. Hay que ver si ahora estos nuevos tontos, hablando en términos de programación, cómo le van a hacer para que se haga ese bodrio en una plataforma programática que es diferente a lo que ellos estaban pensando, ¿no? ¿Qué es a lo que se refería, quiero pensar, cuando decía mi voz no tuvo eco? Claro, no encontró un eco. claro, o sea, ¿cómo vas a...? Porque además la Constitución marca que a través de ese Plan Nacional de Desarrollo es como se asigna el dinero. Y eso fue lo que dijo Andrés Manuel ayer, dice el presidente. Es que no nos pusimos de acuerdo en el tema del presupuestal. Y lo que decía hace un rato Alejandro con mucha presión, eso se llama tiranía. A lo que nos están llevando un tema de tiranía, hay que tener muchísimo cuidado. Este país debemos alertarnos todo el mundo que no es la vía con la que se tiene que hacer. Y yo creo, yo no sé si alabar o no al doctor Ursúa. Yo le decía, cuando se hizo la renuncia en el IMSS pasó lo mismo. O sea, qué bueno que el ciudadano director del IMSS lo haya tomado la decisión, qué bueno que se haya tomado la decisión, pero debe haber un mecanismo también para que desde adentro se puedan combatir mejor las cosas y hacer las denuncias sin dejar el cargo. O sea, hacer la lucha desde el puesto que ellos protestaron, cumplir con la Constitución en todos sus aspectos. Sí, para eso los nombraron. Diputada Tagle, ¿qué opina? Sí, no, yo creo que la parte, o sea, hay muchas cosas preocupantes en este tema, pero dos que me preocupan de manera particular tiene que ver así con este estilo muy personal de gobernar del presidente López Obrador, en el sentido de que, pues es lo que yo digo y nadie más puede decirle algo. O sea, ya no digamos desde la oposición que jugamos un papel como oposición y es natural que polarice entre los buenos, los malos y siempre que como oposición digamos algo, simple y sencillamente se cierra los oídos. Pero ya cuando ni siquiera escucha a los suyos, al equipo que él llevó, habla justamente de un asunto, como lo dice el doctor Ramírez Barba, de tiranía, pero también de no darse cuenta que no tiene la verdad absoluta, y eso es muy, muy preocupante. Y la otra cuestión que nos debe de preocupar es justamente cómo hacia el interior del gobierno se le dieron todas las herramientas para que ellos pudieran tomar decisiones concentradas y ni así está terminando dándoles las facultades. Cuando se instaló esta legislatura, una de las primeras reformas que se hizo fueron las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ese momento se decidió que se desaparecieran todas las áreas de finanzas de las dependencias públicas y se concentrara todo en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Y es un área donde pasa absolutamente todas las compras, adquisiciones, y ahora, y que creo que fue una de las gotitas que derramó el vaso con respecto al doctor Ursúa, también todo el tema de los contratos. Claro. Será la persona de la oficial mayor quien incluso todos los contratos del gobierno federal, incluido el sector público, Pemex, todo, va a pasar por la oficial mayor. Y se requiere un nivel de especialidad para comprar medicinas. Aquí el diputado, además de diputado, es doctor y sabe que las medicinas requieren una cierta especificación. Y el procedimiento para hacerlo. Para comprarlos. Pero esa misma persona va a tener que comprar material de oficina, chalecos antibalas, uniformes trajes de la Guardia Nacional, a lo mejor por eso llegaron con XXL, ¿no? Va a comprar los ¿no? trajes, Sí, claro. va a mandar a comprar las traves para el Tren Maya, o sea, todo va a pasar por una sola persona y además está generando un cuello de botella que en el caso de salud está convirtiéndose en una bomba de tiempo porque, a ver, ahí los retrasos no se resuelven con que pues estamos revisando los contratos, ahí los retrasos de todas las licitaciones cuestan vidas. Claro, no estoy seguro de que ellos hayan comprado los uniformes, pero bueno, ante una situación así, de comprar uniformes para la Guardia Nacional con unas medidas que no existen, o sea, que son verdaderamente sábanas, son edredones, bueno, pues nos hacen pensar quién está tomando estas decisiones para la compra pues, de estos insumos, de estos artículos, ¿no? Alejandro, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, primero decir que en el tema de lo que viene cargando en la mochila el heredero de Ursúa, no es nada fácil. No, pues allá se deben las caras. Es cierto que ya después de una conferencia de prensa fue más ameno, más sonriente, pero creo que ese rostro, esa manera de mirar hacia el piso, nos habla precisamente de lo que él se estaba sintiendo, la responsabilidad que se le avecina. Hace rato, antes de entrar al foro, el diputado nos precisaba por qué el secretario de Hacienda tiene que ser ratificado por el pleno camaral y no la comisión permanente, porque hay comisión permanente en funciones, ha hecho el llamado para un periodo extraordinario y son los que... Eso nos indica el nivel de responsabilidad de ese secretario. Más allá de que es importante seguridad, que es importante gobernación, nos habla precisamente de la importancia. Pero aunado a eso, se
junta y se añade precisamente las nuevas responsabilidades que se le han sumado en esta administración, que es las adquisiciones, de manera tanto se ha hablado de la corrupción, de la transparencia, y ahora pues las revelaciones nos indican que en este gobierno 3 de cada 4 adquisiciones no se meten a esa caja de cristal por la que hemos luchado la mayoría de los que estamos aquí, y la mayoría de la gente ha pedido eso, y no se está transparentando. Eso también pues debe alertarnos, y sigo poniendo como en la mesa todas estos temas, más allá de si hay descalificaciones, de si tuvo las agallas o no para seguir. Hay antecedentes, el caso de Germán Martínez Cázares también, la renuncia que hace por escrito, 16 ya nos había dado, páginas, ¿no? Sí, ya nos había dado precisamente este indicio. Pienso en la canción de Celia Cruz de Borundanga, le dio a Bernabé, Bernabé le pegó, porque eso dijo Germán Martínez Cázares. Yo no sigo porque Hacienda me tiene maniatado y hay una responsabilidad. Y hoy el secretario de Hacienda nos dice, yo no puedo porque pues, el presidente no me deja chambear, ¿no? Y lo peor es lo que escuchamos en la mañana, con palabras del presidente. Nadie lo dijo más que el presidente. ¿Qué dijo en la mañana el presidente? Cuando le preguntan de si el próximo secretario o el nuevo secretario va a tener capacidad de decirle no. Y dicen, claro que tengo argumentos para convencerlo. O sea, nos está diciendo... Es fácil de que convencer, no. además. ¿Cómo va a seguir? Y claro. hay que recordar que lo desmintió 2 veces de una manera vergonzosa. Antes... Exacto, cuando era subsecretario. Cuando era subsecretario, con 2 grandes temas. El primero, el proyecto de Dos Bocas, tan polémico, uno de los 3 grandes proyectos que han sido polémicos junto con el Tren Maya y hay otro por allí que se me está yendo. Santa Lucía. Y el otro fue por el tema de los impuestos de las tenencias vehiculares en todo el país, que de todos modos en la Cámara de Diputados, en Morena, se sigue diciendo que sí se va a aplicar. Y entonces, pues, otra vez vemos en manos de quién está. Y la otra es la que el mismo López Obrador también dijo en la mañana, que había tenido diferencias con el secretario Ursúa y que le había tenido que decir que se hiciera a un lado para redactar el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, si no hay capacidad técnica, claro, o sea, claro. López Obrador, su problema no es que hable inglés o no, su problema no es que haya salido de México, su problema es que no entiende el mundo, que no entiende la economía. Entonces uno se trae a los especialistas y si no haces caso a tu gabinete, ¿hacia dónde va a ir ese avión que ya va en pleno vuelo y que va a llegar a su destino o cómo va a llegar a su destino, ¿no? Totalmente, Alejandro. Vamos a recuperar, si les parece, antes de regresar contigo, Héctor, las palabras de Andrés Manuel López Obrador, justamente a lo que estaba refiriendo Alejandro, sobre este conflicto de intereses al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y regresamos. Entonces está desmintiendo usted a Carlos Ursúa. No, es que él tiene el derecho de expresarse y de manifestarse, pero no hay corrupción. ¿Pero ese señalamiento no le merece a usted una investigación interna? No, porque no existe ninguna prueba, ningún hecho. Hay diferencias, les hablaba yo de lo de la banca de desarrollo, pero no hay un crédito de la banca de desarrollo otorgado a una empresa, a un familiar de un funcionario. A ver, esto es un laberinto verbal, Héctor. A ver, ¿nos puedes traducir, si es que tiene traducción en términos coloquiales? O sea, porque sucede una cosa, dice otra, tiene otros datos. O sea, ¿en qué postura entonces está Andrés Manuel al respecto de esta crisis evidente para todos? Yo creo que el presidente, en como en otros casos, pues está en su postura, ¿no? El tema y el problema, supongo, incluso para los morenistas del gabinete y en las cámaras, es que el presidente es el único que tiene la razón. Hablábamos de la tiranía, la única comunicación del gobierno es la comunicación del presidente. Y es algo que va a suceder ahora y va a pasar el resto del sexenio así. Entonces el problema es ese, el presidente siempre va a tener la razón.
Y por otro lado vemos, pues sí, a un presidente todavía muy exitoso, un presidente que conecta muy bien con sus bases. Y entonces, ¿exitoso te refieres al a nivel su todavía de popularidad? Y ahí creo que entramos a algo que también dijo la diputada, que es el tema de los contrapesos. Si bien pues la oposición justamente está para ello, pues tampoco hay que señalar pues que también de alguna manera pues Morena tiene una serie en los congresos, etcétera, las gubernaturas, el propio presidente es un líder que justamente hace que esos contrapesos de pronto no se vean tanto. Y cuando no hay contrapesos en un país, cuando justamente es más peligroso y podemos llegar a una tiranía. El presidente va a seguir dando su discurso hasta el cansancio. El presidente siempre va a tener la razón, porque es una manera de comunicar de Andrés Manuel. Ahora desde la posición privilegiada que es la presidencia de la República. Y peor aún, mientras sus bases sigan de alguna manera comprando todos los argumentos del presidente, pues los contrapesos cada vez van a ser más difíciles. Convencer a la gente de calle que lo que sucedió ayer fue gravísimo, es muy complicado. El que se fue a dormir ayer y dijo, bueno, ya el presidente dijo que todo estaba bien, que al final entra una hora después ya alguien nuevo, hoy dijo que el peso estaba fortachón, juega con sus mensajes, la gente está contenta, pero yo creo que lo que nos corresponde de alguna manera a la gente de comunicación de la oposición es subrayar que lo que sucedió ayer es gravísimo. Se fue la persona más importante de finanzas de un país que aspira o que está además en la liga de los 20 países más importantes del mundo y no podemos normalizar lo que no se debe normalizar. Ayer, en otro momento, si le hubiera pasado a otro presidente, esto hubiera sido un caos. El presidente maneja muy bien sus tiempos y esto me parece aún más riesgoso porque la gente ayer se fue a dormir muy tranquila de que lo que pasó es como si se hubiera ido un empleado de menor nivel de un puesto a otro. Ayer renunció fuertemente el titular de una de las dependencias más importantes de un país. Y eso es lo que tendríamos que tener mucho más en la mesa y en el debate, sobre todo para tratar de informar a la gente que no son cosas menores. Totalmente. Lo decíamos antes de empezar esta mesa, que es un cubetazo de agua helada del cual todavía no nos recuperamos y todas las implicaciones que esta renuncia pues tiene para nuestro país, para los próximos 6 meses y para el resto de la administración. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Seguimos platicando de este tema que todavía da mucho para hablar en esta mesa de análisis y debate político. En un momento después de la pausa continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político. Reitero que pueden participar a través de nuestras cuentas de Twitter, de nuestra cuenta de Twitter y de las plataformas digitales. Regreso para presentar nuevamente a nuestro panel, las personas que nos están acompañando el día de hoy. Está con nosotros Héctor Escalante, columnista del Heraldo. Héctor, muchísimas gracias. También está Marta Tagle, diputada federal por el Partido Movimiento Ciudadano. Marta, muchísimas gracias. Héctor Jaime Ramírez Barba, el diputado y doctor Ramírez Barba, diputado federal del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Y finalmente Alejandro Sánchez, también columnista del Heraldo. Muchas gracias. Antes del corte seguimos platicando acerca de las implicaciones que verdaderamente tiene esta renuncia, más allá de que él lo comunique de manera muy coloquial a la gente y que todo parece que está bien después de esta renuncia, pero en realidad tiene esto un peso muy importante. Yo quiero tocar ahorita 2 temas que me parecen muy relevantes. El primero es que la gente debe saber que toda la oposición, en el caso de un servidor, el Partido Acción Nacional, votó a favor por unanimidad el nombramiento del doctor Ursúa, porque los argumentos que él dio era que era un tipo que conocía desde hace muchos años, un tipo honesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo votamos a favor todas las fracciones. No hubo un solo voto en contra. ¿Cómo le vamos a hacer mañana? Y también se fue el otro que dijo que es por esto y por esto, pero no le crea porque no pasa nada, ¿no? Yo soy la verdad y la vida. El que cree en mí, aquí no hay nada y no hay por qué investigar nada. ¿De qué se trata? Esa carta entonces no tiene ningún fundamento ni tiene ningún valor. Hazme carta favor, con esa denuncia, ¿no? Una carta que tiene un valor de mucho peso. Tiranía. Sobre todo por la denuncia. Insisto en tiranía. Y la segunda es que tenemos que comunicar también de otra manera. Mira, cuando una persona le dice que tiene cáncer, en ese momento, no importa sea millonario o pobre, le cambia la vida. Y lo que está pasando hoy con esta ineptitud, que se ve reflejada no por un balde de agua fría, sino ha estado ocurriendo desde que inició este sexenio, es que un grupo de gente inepta, y en el tema que a mí me toca, que es la salud, ya está trayendo graves consecuencias. Y yo no sé cómo le va a decir a la gente, y ojalá que la gente sepa, que cuando va a cancerología y le dice que su cita para su estudio de cáncer va a ser hasta dentro de un año porque ya no hay personal. ¿Cómo que un año?
se va a morir. Sí, claro. Son crónicas de muertes anunciadas. Hoy están ocurriendo mucho más muertes en los hospitales que lo que estaba ocurriendo antes. Pero a ver, porque no estás hay diciendo lo del medicamentos. es una crónica de la muerte anunciada, el nombramiento de Arturo Herrera. O sea, ¿qué podemos esperar entonces de este nombramiento al vapor? Bueno, también de este y de otros, como ya mencionaba Héctor. Estamos hablando de toda una secuencia. Pero bueno, estamos hablando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, por eso es más grave. Pero además, yo lo que te digo es que el cáncer no se nota ahorita. Se va a estar notando conforme esto vaya permeando mucho más. Pues tú estás en la zona rural. 30% de la población mexicana vive en zona rural. Pues no tienen médicos ahora. Los pasantes que van a ir van a ganar 1,500 pesos al mes. Los medicamentos que tienen que haber para el segundo semestre, que es julio, apenas los acaban de comprar. Ahora no saben a dónde los van a ir a llevar. Y luego, ¿quién los va a distribuir? Pues no hay medicamentos. Obviamente los directores de hospitales fueron a la Cámara de los Institutos Nacionales a decir, oigan, no nos está llegando las cosas porque las órdenes se van dando. O sea, lo que estaba ocurriendo en Hacienda, que no podía controlar el secretario Ursúa, porque el oficial mayor tenía un control férreo, pues le dice, ahora 50% menos, ahora corra a su personal, ahora no hay para que mantenga los equipos. Eso en salud es muy grave, con la salud no puede meterse el presidente. Y esto que hizo Ursúa, esto que hizo el director del IMSS, esto que le está faltando valor al secretario de salud para renunciar, porque le está pasando exactamente lo mismo. Miren, Oaxaca no le están mandando dinero porque las unidades no están certificadas, es el pretexto que ponen. Pues ¿cómo van a estar certificadas si lesionaron con el sismo, no? Es que no están bien pintadas, oiga, pues denme para pintarlas, ¿no? Hoy no hay dinero en Oaxaca, hoy no hay dinero en Guerrero, y no puede decir, presidente, que no es cierto. Y si la gente nos escucha, por favor, ponga su queja. Esto no es normal. Estamos hablando de una crisis, como dice el doctor Ramírez, de salud. Una crisis también de seguridad, porque después del lanzamiento de la Guardia Nacional hay este conflicto entre la Policía Federal, que 2 días prácticamente también le resta credibilidad. Y ahora, en el plan económico, en la parte económica, diputada, ¿qué le espera a Arturo Herrera a partir del nombramiento que hizo una hora después ayer el presidente de México? Pues mira, de entrada está convocada la Cámara de Diputados para la próxima semana para ratificar este nombramiento. Tiene que pasar porque además la Cámara de Diputados tiene facultades en materia presupuestal. Es algo que siempre o particularmente con este gobierno se busca minimizar porque él está haciendo lo que quiere con el presupuesto de los hechos, pero formalmente los diputados tenemos facultades en materia presupuestal y yo espero que demos una discusión seria que más allá del perfil, que me parece que como con Ursúa puede cubrir el perfil, es una persona con preparación universitaria, con experiencia. O sea, si revisamos los requisitos, Herrera cubre el perfil. Pero lo mismo pasaba con Ursúa, como dice el doctor. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue y realmente no lo dejen nuevamente gobernar? O sea, lo que tenemos que analizar y discutir en la Cámara de Diputados es si realmente hay las condiciones para que ejerza el que llegue. Y me parece que esta tiene que ser una discusión que no puede pasar tan a la ligera de simple y sencillamente ratificarlo y de que queremos dar un mensaje a los mercados para que no estén nerviosos con estos cambios. Me parece que es una discusión que tenemos que dar en serio porque más allá del nombramiento de la persona está de por medio que la persona que esté en la Secretaría de Hacienda, las facultades que tienen que ver con la política económica de este país. A ese nivel tiene la responsabilidad un secretario de Hacienda. En otros países lo comparte con la Secretaría de Economía. Aquí la Secretaría de Economía no tiene esas capacidades como la tiene el secretario de Hacienda y sobre todo con las nuevas reformas que se han hecho y entonces tenemos que darnos una discusión si va a haber realmente las condiciones para que un secretario de Hacienda, el que sea que llegue, va a contar con el aval no solamente de la Cámara sino del Ejecutivo para poder hacer su trabajo y ese es un tema fundamental porque de otra manera Herrera simple y sencillamente se va a tener que dedicar pues a decir que sí a todo o va a ser otro que tenga que renunciar porque hoy en día la que formalmente está tomando decisiones en materia de compra, adquisiciones y de toda la parte administrativa es la oficial mayor y creo que el presidente con él se está entendiendo perfectamente en el sentido de que ella pues tomará todas las determinaciones administrativas que ordene el presidente sin cuestionarle ninguna. Correcto, la incertidumbre para los inversionistas antes de esta renuncia era gigantesca, Alejandro. Ahora todavía es mucho más, entonces, ¿qué podemos esperar sobre esta? Y yo lo digo así porque no se creía en una recesión económica. Yo veo que ya este es el principio de una recesión económica clara, evidente. ¿Qué espera entonces? ¿Qué esperamos como mexicanos y qué le espera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Tuve la oportunidad hace 2 semanas de estar en Francia para conocer un poco cómo se están adaptando los industriales, la política industrial, cómo se está adaptando a la cuarta revolución de la humanidad. Entre la primera y la segunda revolución pasaron 200 años. Entre la tercera y la cuarta revolución han pasado 40 años.
¿Te refieres a la revolución industrial? De la revolución industrial Sí, sí. a la revolución digital, que es la Correcto. que estamos enfrentando ahora. Y cómo las pequeñas y medianas empresas están siendo apoyadas desde su gobierno. Cuando Macron le da la espalda Donald Trump porque dice que no va a estar en el Pacto de París y contra las emisiones contaminantes, y comienza a girar hacia su país, a volverse proteccionista, Macron dice, vamos a invertirle 1.500 millones de euros a las tecnologías. Tuve la oportunidad de estar en empresas, fábricas que han estado transitando a este nuevo modelo de la robotización, y también tuve la oportunidad de platicar con industriales, incluso con autoridades del gobierno de Macron, de la Secretaría del Ministerio de Exteriores, y definitivamente están muy preocupados porque, por ejemplo, Francia tiene alrededor de 500 empresas en México. Hay que recordar que en la era del general de Porfirio Díaz, del presidente Porfirio Díaz, Pues se enamora de los potencia. franceses de alguna manera, los incluyen. Las primeras universidades vienen con esta idea, ¿no?, del positivismo del gobierno francés. Y bueno, hay más de 1.200.000 empleados por inversores franceses. La inversión extranjera más importante en el Es porfiriato una de fue francés. Fue Francia. ¿Sí? Hay que recordar que tendió las líneas de tren, y con ello llegó mucha más mercancía. Bueno, gracias a eso México era considerado en esa época una potencia a nivel mundial. Sí, ahora seguimos siendo una muy buena economía. Estamos entre las 15 mejores economías del mundo. Siendo un país emergente. Somos un país emergente, pero tenemos eternamente, ¿no? el país que más acuerdos firmados tiene en el mundo, alrededor de 43. Qué bueno que tocas. Entonces, ¿qué le esto espera a México? es lo que los inversionistas franceses están con la incertidumbre de qué iba a pasar. Sí. En estas pláticas que tuvimos, pues eso manifestaban, qué va a pasar, cómo se va a apoyar, y había una cosa que les interesaba mucho a ellos conocer, y que siento que ahí puede estar uno de los grandes temas de Ursúa, del exsecretario, sobre este tema del Banco de Bienestar. El Banco de Bienestar, se desaparece el Bansefi, va a haber Banco de Bienestar en todo el país, incluyendo las rancherías más alejadas, las señoras, las amas de casa, los ninis, van a tener su tarjetita, van a poder ir al cajero, van a poder sacar su lanita y usarlo a su manera. Se espera que en 2021 haya alrededor de 22 millones de afiliados, y para el fin del sexenio sean 72 millones. Y le llama Banco de Desarrollo. Ese no es un banco de desarrollo, Claro. ese es un banco de dádivas. Así es. El Banco de Desarrollo pone lana, pone dinero del gobierno, Sí, pone hace la inversión industriales, industrial, se va a las universidades, toma a los chavitos más truchas intelectuales, sí. para que se los traigan y los pongan a trabajar, desarrollen sus inventos, y eso no está ocurriendo en México. Eso es ahí donde siento que puede estar el tema de la política pública no sustentada de la que habla el secretario de Hacienda. Totalmente, no hay inversión, inclusive hay un recorte dramático, grave en cuanto a temas de ciencia y tecnología en nuestro país. Un tema sumamente relevante porque no se puede pensar en el desarrollo de cualquier país si no hay inversión en la ciencia y en la tecnología. Vamos a ver si les parece a continuación una información, un byte de Coparmex, en donde están exigiendo que se investiguen los casos de conflictos de intereses, justamente como Ursúa lo planteó el día de ayer en el momento de su renuncia. Vamos a escucharlo y regresamos con este análisis. La estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para lograr el desarrollo con bienestar en nuestro país. Lamentamos la renuncia del doctor Carlos Manuel Ursúa Macías como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, por considerarlo un funcionario competente y comprometido con el equilibrio de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país. Recibimos con preocupación su denuncia sobre las notorias discrepancias que ahora sabemos han existido al interior del gobierno federal para la toma de decisiones en materia macroeconómica, y sobre todo su denuncia sobre la adopción de las mismas sin método ni sustento que las justifiquen. Nos preocupa también la revelación sobre una visión extremista en la gestión pública y la incapacidad para procesar
al interior del gobierno decisiones informadas y responsables basadas en evidencia. Exigimos se investiguen los casos de conflicto de interés, así como de imposición de funcionarios que han quedado revelados en el escrito de renuncia de quien hasta hoy fue secretario, y que sin importar sus protagonistas, se identifique, investigue y en su caso persiga conforme a derecho cualquier acto de corrupción latente o que se haya perpetrado en los meses de gestión de la actual administración. A ver, Héctor, si la voz de Ursúa no tuvo eco, como lo denunció en su carta, ¿tendrá eco esta denuncia, esta exigencia de denuncia para que se investiguen estos actos de conflictos de interés? Pues yo creo que una parte empresarial, bueno, el propio Gustavo de Hoyos ha sido un contrapeso, ha intentado ser un contrapeso desde el inicio, bueno, desde que él asume esta parte de representación de los empresarios, pero yo no estoy muy seguro que eso sea un contrapeso finalmente. Volvemos a lo mismo. Creo que decía el diputado Mitocayo que al final el problema es que esto se va a ver con el tiempo. El cáncer va a tardar en, digamos, permear, en manifestarse. En de manifestar y de permear sobre todo en la sociedad. Sí creo que mientras existan estas dádivas que decía Alejandro, el presidente toma estas decisiones en donde él piense que una política pública es entregar dinero, pues realmente todo está para cuestionarse. Él asume que la mejor manera de ser equitativos en una sociedad es entregar dinero en efectivo. Estos ahorros que se están dando, lo decías hace rato, en ciencia y tecnología realmente, y bueno, y en otras tantas ahorros, áreas. Recortes, eso no es ahorros, eso es recortar. O sea, ahorros y recortes, pues finalmente lo único que le interesa es entregar dinero en efectivo. Y con eso lo que haces es una base clientelar inmensa de cara a las siguientes elecciones. ¿Pero de qué manera se va a desarrollar un chico al que le das 2.300 pesos al mes? Es que ese es el problema, que se olvida que parte del crecimiento tiene que ver, como decía hace rato también Alejandro, pues de encontrar este tipo de talentos, ¿no? De gente especializada, que seguramente hay miles de jóvenes en distintas universidades. ¿Y cómo no va a ser injusto? Lo decíamos para un pasante de medicina, ahí se viralizó en algún momento, ¿no? De que, bueno, pues van a ganar lo mismo que un niño. Es completamente absurdo. Y creo que el presidente, pues sí, justamente se está equivocando en entregar este dádiva, este dinero en efectivo, porque al final también son votos de cara a las siguientes elecciones. En ese sentido es más difícil todavía para la oposición y para los contrapesos tratar de permear mensajes y dar a entender o dar a conocer que pues esta parte de política, esta no es política pública. Yo creo que mientras siga habiendo este círculo vicioso en donde el presidente tenga la oportunidad discrecionalmente de tener los recursos, no exista hacia adentro nadie capaz de oponerse y la gente siga recibiendo el dinero de manera directa, pues va a ser todavía más complicado, pero el cáncer no se va a ver en los siguientes 6 meses, el cáncer se va a ver en los siguientes 2-3 años. ¿Qué opina, doctor? No, digo, firmo lo dicho, me parece, cuando uno analiza del famoso Producto Interno Bruto, qué es lo que se produce y quién lo va a producir hoy y cuál va a ser el respecto al mediano plazo. Bueno, en ciencia y tecnología, el haber quitado todos los fondos, que significa que un alumno puede ir a una empresa, que un alumno puede conocer lo que pasa en una empresa, que una universidad puede desarrollar y crear patentes, al haberlos quitado, pues se van a caer. Los dichos son una cosa y los hechos son otros. Y esto lo retrata de cuerpo completo. En el informe que presentan en Hacienda en este mayo, en el tema de ciencia y tecnología o en el tema de inversión para hospitales, 2% se lleva ejercido. Becas y fondos de dinero para los adultos mayores, 99%. Ya se gastaron todo el presupuesto y apenas vamos en el mes 6. O sea, este asunto clientelar que tuvo que ver quizá con las elecciones que recién pasaron a pinta de cuerpo entero, que es un tema clientelar. Esto, cuando tú estás gastando el dinero, pero no estás buscando la manera de fortalecer el desarrollo, la capacidad del talento humano, va a ser algo muy crítico. Y cuando tú escuchas a la directora de Ciencia y Tecnología, pues es una buena investigadora, pero en un nivel franco de incompetencia para el resto de los temas, la verdad es que es de dar pena, ¿no? Muchos de los fondos que hacían que se fortalecieran estas empresas con apoyo universitario y que dieran un mecanismo de ingreso a las pequeñas industrias en temas de pymes y de mipymes, la verdad está muy triste el tema. Sí es muy preocupante esto que está ocurriendo también en ciencia y tecnología. Crítico. Totalmente. Ahora, ¿qué decir de desaparecer las estancias infantiles, diputada? Y también darles dinero en efectivo directamente, esta cantidad que es ínfima, que así tampoco se desarrolla un pequeño, en lugar de este plan, este plan establecido que además daba resultado en su momento. Sí, no, hay una política por parte de este gobierno de destruir todo lo anterior. Y no estaría mal si tuviera un plan
para construir lo nuevo. Y me parece que el problema está que está destruyendo cualquier cosa que venga de los gobiernos anteriores, dígase la anterior Policía Federal, las estancias infantiles, toda política anterior, él tiene el afán de destruirla con la intención de decir que yo llegué a cambiar de régimen. Es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. El problema está que no se ve ningún cimiento de qué es lo que va a venir. El tema clientelar no va a dar para más. Me parece que sin duda le va a resultar bien para los primeros años, que es una de las primeras apuestas, llegar bien a la primera mitad del gobierno, en la que todavía el discurso le ayuda de echarle la culpa a todo lo de atrás, ¿no? De decir, pues estamos como estamos por el cochinero que nos dejaron. A partir del segundo parte del gobierno esto tampoco va a ser posible, porque tampoco las dádivas van a alcanzar para tanto. ¿Por qué? Porque ¿de qué te va a servir que te estén dando cierta cantidad de dinero si no tienes condiciones de salud? O sea, no puedes ir a ningún hospital ni que te atiendan, si no tienes capacidad de estudiar, si no tienes ninguna capacidad de movilidad social, y además, si en el tema de la seguridad me parece que tampoco se va a resolver dentro de los próximos 3 años, y eso es muy grave. Entonces, el tema de las guardias, de las estancias infantiles, sin duda, forma parte de estos programas que particularmente a las mujeres nos está molestando mucho, porque pues eran una política pública que se requiere para el cuidado de los niños y de las niñas, que debe de estar por parte del Estado, pero así hay muchos otros programas que se están desmantelando y que justamente le está pegando además también a su base de electores. Hay mucha gente que está siendo despedida, hay muchos científicos que están siendo recortados, y que justamente ellos dicen, pues yo voté por Andrés Manuel. O sea, también le está pegando fundamentalmente a su base, y esta base no está viendo que se transforme en la parte alta. O sea, lo que él llegó con la intención de combatir, que era la corrupción, los delincuentes de cuello blanco, ¿no? Los grandes empresarios, ahí no está haciendo nada sustancial para cambiarlo, y sí le está pegando a su base. Entonces, yo creo que en el mediano plazo esto va a terminar debilitándose, pero por lo pronto vamos a estar pues batallando con esto, porque además lo que sucedió ayer con Ursúa y la respuesta que le dio, pues no da muestra de que vaya a cambiarlo tampoco, ni de que vaya a hacer lo que recapacite. Claro, Alejandro, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, le están dando este dinero a los jóvenes que inclusive descaradamente se toman fotografías gastándose este dinero en bebidas alcohólicas, en el antro. ¿Cómo podemos entonces pensar o establecer que este es un programa, más allá del clientelismo, como bien lo dice la diputada, que va a generar una prosperidad y además un bien satisfactorio a estos jóvenes, ¿no? Sí, justo lo que mencionaba hace rato sobre qué traen los jóvenes en la cabeza, qué están pensando. Incluso jóvenes que ya están en la actividad laboral, médicos, residentes, internistas, que tuvieron que manifestarse en los primeros meses de esta administración para poder cobrar 4,500 pesos a la quincena, mientras es una parte proporcional muy, muy cercana lo que van a recibir jóvenes que, si bien han sido parte de un segmento olvidado porque no se han dado oportunidades, no se les está motivando con el proverbio chino de hay que enseñarles a pescar, ¿no? No darles el pescado nada más, porque ese modelo ya vimos que no funciona, ya vimos en Venezuela que no funciona, claro. Ni te saca de pobre, ni te hace competente ante el mundo, ni generas una riqueza cultural interna, pero además económica. Y es ahí donde otra vez el secretario de Hacienda no le parece el modelo por el que se está yendo este gobierno, y sobre todo un punto que también es muy clave y que tiene que ver, que detona y le cambia también un poco el rumbo y destino a la percepción o a la idea original del presidente, es el tema de la migración. Este tema jamás estuvo contemplado en el presupuesto, en la agenda, y llegó Trump y con un tuitazo cambió la política migratoria y de seguridad. Con un tuitazo y con una condición. Con una condición. Y una amenaza. 5% de aranceles que iban a subir hasta el 25% si no ponen a la Guardia Nacional o hacen un proyecto para evitar la migración hasta Y esto modifica la agenda. Vas a tener que designar recursos que inicialmente no estaban presupuestados para la Guardia Nacional, que ahora se dedica a hacer redadas
Las redadas que no hace Trump en Estados Unidos o que han sido más ligeras, ahora se hacen en México. Pues con un tuitazo construyó su muro y no le costó $1. ¡Pum! Lo escribe y vámonos. Listo. Y el canciller mexicano y en general esta comitiva, sí, abnegados, diciendo está bien, cuando en realidad exactamente como lo dice Alejandro, no está contemplado eso en el presupuesto. En el paquete económico, ninguno de nosotros vio que estuviera contemplado eso, ¿no? En el momento de la entrega. Y al final, lo que dice Alejandro, parte de su política de seguridad, que además no teníamos mucha claridad tampoco de qué era lo que iba a hacer la Guardia Nacional. También se dijo que la Guardia Nacional iba a ser de una manera con el tema del mando no militar, del mando civil. Finalmente se da otra cosa, es una guardia completamente militar. Pero bueno, él toma la decisión, pues ya no sabemos qué va a hacer. Ahora finalmente la tiene que trasladar una buena parte a la frontera, una buena parte a la otra frontera, patrullar, hacer detenciones. Estamos viendo imágenes que nunca habíamos visto en México. Probablemente se daban en otro sentido, pero vaya, lo que hoy es que usualmente era esta patrulla fronteriza en Estados Unidos la que tendría que hacer este trabajo y finalmente, bueno, pues la negociación, si se le puede llamar así, pues lo que hace el canciller es finalmente firmar el muro. El muro es la Guardia Nacional, claro. El muro de los Estados Unidos es la Guardia Nacional de México. Y el presidente creo que en efecto no tenía contemplado esto, pero de nuevo, pues la manera en cómo reacciona ante este tipo de situaciones, pues es al final a descalificar, a decir que la única razón que tiene es la suya. Ya lo de descalificar, porque igual decía hace rato la diputada con el tema de seguridad, bueno, pues la manera fácil es decir que la Policía Federal no está a la altura, ¿no? Siempre desacreditando algo, siempre que algo se le... Hoy lo hizo con el exsecretario de Hacienda. Al final, en vez de hacer un recuento de daños y decir, bueno, estamos bien, no, bueno, pues finalmente él no me hizo caso, yo lo iba a hacer a un lado. Claro. Esa política de confrontar, que también se parece mucho a una tiranía, tampoco nos viene bien en ninguno de los sentidos y creo que de nuevo estamos encaminados a estrellarnos contra otro muro. En términos generales, doctor, una conclusión para cerrar este bloque que se fue de volada en todos los aspectos. Yo lo denuncié desde la tribuna, esto es un ornitorrinco. Tiene un pico de pato, tiene garras diferentes, no camina y hoy Morena... de nutria. Claro, digo, y lo denunciamos de la tribuna con la Guardia Nacional que ocurrió esto que estamos comentando, que al final ni siquiera resulta algo tan claro como está pasando. Pero lo que sí es muy claro es que Morena en 6 meses de gobierno logró hacer lo que al PAN le costó 80 años, que lo derrotara la victoria. O sea, hoy lo derrotó y el presidente da una instrucción, el que sigue lo interpreta diferente, el superdelegado lo interpreta diferente, su operativo lo interpreta diferente y es muy complejo cuando el ser humano, pues tú dices que te levante la mano y ves que se levanta el pie y luego el presidente, no, es que realmente era el pie lo que quería yo que se levantara. De la salud nórdica estamos cayendo, no hay que hacer un censo de médicos. O sea, este absurdo de romper los sistemas, romper las instituciones es lo grave. Es un ornitorrinco, el presidente no sabe dónde anda y sus colaboradores tampoco. Diputada Tagle, conclusiones. Pues mira, yo de verdad espero que la realidad sea la que haga entrar en razón a Andrés Manuel, porque la realidad le va a ganar. No, pues le está pidiendo peras al olmo, pero lo que vemos. Sí, pero es de que de verdad, o sea, si las cosas siguen así, no nada más va a ser el ornitorrinco, o sea, el problema del país va a ser muy grande. Entonces, me parece que es la realidad la que tiene que ponerlo en otras circunstancias, porque no vamos nada bien, porque de verdad, quienes estamos en esta mesa, creo que ninguno quiere que sigamos este camino, o sea, no criticamos por criticar, de verdad es necesario que se den cuenta de lo que está pasando. Queremos que le vaya bien al presidente porque queremos que le vaya bien a México, y además, creo que él sigue creyendo que está gobernando una colonia, una pequeña tiendita, o sea, las decisiones que ha tomado, por lo menos en materia administrativa y económica, parece que es un problema muy chiquitito. Bueno, dijo que no tiene ciencia gobernar y se tiene que dar cuenta que gobernar sí tiene ciencia, que este país es inmenso, es grande, es complicado y que los problemas son mucho más de lo que él piensa que debe ser. De verdad yo espero que en algún momento la realidad lo ponga en su lugar y nosotros seguiremos construyendo, porque ese también es nuestro papel, construir las alternativas. Correcto. Alejandro, una conclusión rápida. Voy a ser muy breve. Y retomando el ejemplo que decía el doctor respecto a la medicina y los quirófanos, México está sometido a una operación en este momento. De corazón abierto. Andrés Manuel es uno de los médicos y tenía a su mejor cardiólogo y se le fue. Vamos a ver qué va a hacer con su nuevo cardiólogo y hasta dónde se va a dejar ayudar a hacer la operación, porque a lo mejor él es el enfermero y hay especialistas. Eso es lo que yo digo. Hay que hacerle caso a los especialistas. Ese es un tema delicado. O sea, México está así sufriendo, evidentemente, en términos médicos, una
operación a corazón abierto, con un doctor como Andrés Manuel López Obrador sin tener las decisiones claras sobre el futuro del país, con un secretario de Hacienda que también tiene muchas decisiones irregulares. En fin, creo que es un tema que vale la pena seguirlo poniendo en la mesa. Los invito para que lo sigamos debatiendo, analizando en su momento, a una semana, a un mes. Es un tema que va a dar mucho para hablar, no solamente esta semana, sino los siguientes 6 meses. Muchísimas gracias, Héctor, doctor. Muchísimas gracias, diputado Alejandro. Muchísimas gracias también y sobre todo gracias a ustedes por sintonizarnos.